Hola, hola, mis queridos curiosos y amantes del salseo del espectáculo. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número uno para desentrañar los misterios y las verdades ocultas detrás de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de debates en redes sociales, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amigos, vamos a desentrañar las huellas indelebles que realmente unen a estos dos talentosos actores turcos. Prepárense porque hoy no nos andaremos con rodeos. Vamos a explorar su historia, desde los primeros rumores hasta la confirmación de su romance, los momentos más dulces que nos regalaron y, por supuesto, las razones detrás de su separación. Pero ojo, no nos quedaremos en la superficie, profundizaremos en lo que realmente significa su conexión, más allá de las cámaras y los focos. ¿Fue amor verdadero? ¿Simple química actoral? ¿O algo mucho más complejo? Antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Y si ya son parte de nuestra gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que sus likes y comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, arrancamos. Desde que los vimos por primera vez juntos en la pantalla, interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat en la exitosísima serie Senkalkapm, Love is in the Air, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba a un romance en ciernes. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, al principio ambos negaron cualquier vínculo sentimental, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Claro, todos sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Las pruebas eran demasiado evidentes. Fotos robadas en sets de grabación, miradas cómplices durante entrevistas, e incluso, algunos fans muy perspicaces que captaron momentos fugaces fuera de cámaras que dejaban poco a la imaginación. La presión mediática y la expectación del público eran enormes y la verdad, mis queridos amigos, es que era difícil creer que no había nada más que amistad entre ellos. Y entonces, ¡boom! Llegó el bombazo. Durante un viaje a las Maldivas, la pareja finalmente confirmó su romance con una foto que rompió internet. Hande y Kerem, felices y enamorados, posando juntos en un paraíso tropical. La noticia generó una explosión de alegría entre sus fans, quienes celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Durante meses, fuimos testigos de su felicidad a través de sus redes sociales, viajes juntos, cenas románticas, mensajes de amor y apoyo mutuo. Parecía que vivían un cuento de hadas. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con cada uno de sus movimientos siendo analizado y comentado por la prensa y sus seguidores. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Su amor traspasaba la pantalla y contagiaba a todos los que los rodeaban. Eran jóvenes, exitosos, guapos y sobre todo parecían profundamente enamorados. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de poco más de un año de relación, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que sus apretadas agendas de trabajo les impedían pasar tiempo juntos. Incluso hubo rumores de terceras personas involucradas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su separación siguen siendo un misterio. Ni Hande ni Kerem han hablado públicamente sobre el tema, manteniendo un silencio que ha alimentado aún más las teorías y las especulaciones. Pero más allá de los rumores y las conjeturas, lo que sí sabemos es que su ruptura dejó una profunda huella en sus fans, quienes aún hoy lamentan el fin de su historia de amor. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué unía realmente a Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Era solo química actoral? ¿O había algo más profundo y significativo entre ellos? Yo creo, mis queridos amigos, que la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. En primer lugar, es innegable que la química entre Hande y Kerem era palpable. Su conexión en la pantalla era tan fuerte que era difícil creer que no existiera algo más entre ellos en la vida real. Y de hecho existía. Su relación nació y creció en el set de grabación, rodeados de un ambiente de trabajo intenso y exigente. Compartieron largas jornadas, desafíos profesionales y momentos de alegría y frustración. Todo esto contribuyó a crear un vínculo especial entre ellos. Además, ambos son personas muy talentosas, ambiciosas y trabajadoras. Comparten una pasión por la actuación y un deseo de triunfar en el mundo del espectáculo.
Esta ambición y esta pasión compartida seguramente fueron un factor importante en su relación. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se animaban a alcanzar sus metas y celebraban sus éxitos juntos. Pero más allá de la química y la ambición compartida, creo que lo que realmente unía a Hande y Kerem era una profunda conexión emocional. Se entendían, se respetaban y se admiraban mutuamente. Se veían el uno al otro como personas integrales, con sus fortalezas y sus debilidades. Se aceptaban tal como eran, sin juzgarse ni tratar de cambiarse. Esta conexión emocional se manifestaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se hablaban, en la forma en que se tocaban. Sus gestos de cariño eran genuinos y espontáneos, y transmitían una sensación de calidez y afecto que era imposible de ignorar. Se notaba que se preocupaban el uno por el otro y que se importaban de verdad. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque creo que es importante recordar que las relaciones, especialmente las relaciones que se desarrollan bajo la lupa del público, son increíblemente complejas. No podemos reducir la relación de Hande y Kerem a simples titulares de prensa o a especulaciones en redes sociales. Su relación era mucho más rica y matizada que eso. Es fácil juzgar y criticar desde afuera, pero es importante recordar que no sabemos lo que realmente pasaba entre ellos. No sabemos cuáles eran sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. No sabemos qué tipo de presiones enfrentaban ni qué tipo de sacrificios tenían que hacer. Por eso creo que es importante ser respetuosos y comprensivos al hablar de su relación. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a opinar sobre su vida personal. Lo único que podemos hacer es recordar los buenos momentos que nos regalaron y desearles lo mejor en sus caminos separados. Ahora hablemos del después. ¿Qué ha pasado con Hande Erçel y Kerem Bürsin después de su separación? Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y explorando nuevos proyectos. Hande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando arduamente, participando en producciones internacionales y expandiendo su carrera más allá de las fronteras turcas. A pesar de su separación, ambos han mantenido un perfil bajo con respecto a su vida personal. No han hablado públicamente sobre su relación ni han hecho comentarios sobre su expareja. Esta actitud discreta y respetuosa ha sido muy valorada por sus fans, quienes han admirado su madurez y profesionalismo. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación han persistido a lo largo del tiempo. Algunos fans, aferrados a la esperanza de que su amor reviva, han interpretado cada uno de sus movimientos como una señal de que podrían volver a estar juntos. Han analizado sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas y mensajes ocultos que indiquen un posible acercamiento. Pero hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial de una reconciliación. Tanto Hande como Kerem han negado los rumores, asegurando que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la llama de la esperanza sigue viva entre sus fans, quienes sueñan con volver a verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Y aquí es donde llegamos al punto central de nuestro vídeo: ¿qué significa realmente su conexión, más allá de su relación romántica? Yo creo, mis queridos amigos, que la conexión entre Hande y Kerem es mucho más profunda y duradera que un simple romance pasajero. Compartieron una experiencia única y transformadora que los unió para siempre. Vivieron momentos de gran intensidad, tanto en el ámbito personal como profesional. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y celebraron juntos sus éxitos. Crearon recuerdos inolvidables que quedarán grabados en sus corazones para siempre. Incluso si no vuelven a estar juntos como pareja, creo que su amistad perdurará a lo largo del tiempo. Se respetan, se admiran y se quieren, y eso es algo que no se puede borrar fácilmente. Su conexión es un testimonio del poder del amor y la amistad, y nos recuerda que las relaciones pueden evolucionar y transformarse a lo largo del tiempo, pero el cariño y el respeto pueden permanecer intactos. Y para terminar, quiero reflexionar sobre el impacto que tuvo su relación en sus fans. Hande y Kerem se convirtieron en un ejemplo de amor y felicidad para muchas personas en todo el mundo. Su relación inspiró a miles de personas a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Su ruptura fue un golpe duro para muchos de sus fans, pero también les enseñó una valiosa lección: que el amor no siempre dura para siempre, pero que siempre vale la pena vivirlo intensamente. Su historia nos recuerda que las relaciones son complejas y que requieren esfuerzo, compromiso y comprensión. Y que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, podemos aprender y crecer a partir de la experiencia. Así que, mis queridos amigos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de amistad, de éxito, de ruptura y de esperanza. Es una historia que nos enseña mucho sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Y es una historia que sin duda, seguirá fascinándonos y emocionándonos durante mucho tiempo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. En resumen, hemos explorado su historia desde los primeros rumores hasta la confirmación de su romance y su posterior separación. Hemos analizado las posibles razones detrás de su ruptura y hemos reflexionado sobre el significado de su conexión, más allá de su relación romántica. Hemos hablado de su impacto en sus fans y hemos considerado la posibilidad de una reconciliación. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin y les haya ayudado a comprender mejor su historia. Recuerden que las relaciones son complejas y que no siempre podemos saber lo que realmente pasa entre dos personas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido cada vez mejor. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.